Bueno, sí, agradecer primero que me han invitado para participar en este curso y sobre todo hablarles un poquito de este tema sobre demencias y el deterioro cognitivo que es tan común en nuestro medio, sobre todo en las personas adultas mayores. Yo soy médica internista, pero me he dedicado a los adultos mayores y para nosotros con pena vemos con mucha frecuencia este trastorno en los pacientes que finalmente les lleva a muchos problemas que se convierten en un problema para el paciente y para la familia, ¿no? No, no, doctora, se ha quedado en Allá, la presión. Ahora sí está corriendo. allá. Muy bien. Entonces, para hablar de esto, primero quería presentarles lo que es la gran preocupación que existe en salud pública sobre el aumento en la población adulta mayor. Nosotros sabemos que a nivel del mundo tenemos países que son muy poblados, como es China, como es la India, y dentro de América Latina el país con más población es Brasil. Y de esa población, como podemos ver en esta imagen donde gráfica, son los adultos mayores los que están aumentando exponencialmente. Solo esta gráfica para que vean lo alarmante que se ve la situación, ¿no? No sé si ven esta línea azul o celeste. Representa cómo la población adulta mayor se está incrementando con el paso de los años a nivel de Europa. Siempre hemos sabido que Europa es el lugar donde hay más población envejecida, ¿no? Y eso podemos verlo aquí, siempre son los primeros. Y América Latina está representada por esta línea media verde amarillita, que es la que está creciendo, es el lugar donde está creciendo, pero con mayor rapidez o está aumentando el número de adultos mayores. Entonces, la proyección aquí miren, para el 2070, 2050 ya, cómo alcanza casi América Latina a Europa en cuanto a la cantidad de adultos mayores que va a haber. Y finalmente, ya bordeando, no llegaremos nosotros a esos años, pero ya se proyecta, ¿no? Que para el 2090, Latinoamérica va a tener a nivel mundial la población más envejecida, ¿no? Entonces, estos son, esto es lo que preocupa y alarma, ¿no? ¿Y cómo está nuestra población adulta mayor a nivel del Perú, ¿no? Bueno, el último censo así oficial que tenemos, pues, es el del 2017 y todos nos hablan, ¿no? Sobre la pirámide poblacional. Miren, en el año 1950, si pueden verlo, era una pirámide muy bonita, bien conformadita, ¿no? Donde la base ancha corresponde a los niños, ¿no? A los recién nacidos, y muy poquito se ve en la punta la población adulta mayor. Están pasando los años y se está ampliando esta punta en cuanto a la población y estamos ya casi cerca al 2030 y ya se ha perdido esa forma de pirámide porque ya la población, ya aumentó la expectativa de vida y la población adulta mayor, tanto de hombres como mujeres, se está incrementando, ¿no? Y miren, para el 2050 la proyección ya no es, definitivamente ya no tiene forma de pirámide, ¿no? Y la población que está disminuyendo son los niños. Ahora muchas familias o muchos jóvenes se casan, pero la idea de repente ya no es tener hijos o tener un solo hijo, ¿no? Entonces, todos estos cambios en el crecimiento poblacional es lo que va a hacer que haya eh, más adultos mayores y conforme más edad, por los campos fisiológicos y por las comorbilidades, son adultos mayores que necesitan mayor atención, ¿no? Entonces, de los 31 millones de habitantes que para ese año había en nuestro país, siempre hay predominio a nivel de las mujeres, que representan el 50,8%, ¿no? Y de esos vemos que adultos mayores representan 4,5 millones de habitantes, que representa más o menos el 14% de la población. Y lo que está aumentando ahora es los adultos mayores de 80 años, incluso los de 90 y los de 100.
Hace unos 10 años era muy poco frecuente ver adultos mayores de 90 o de 100 años, ¿no? Entonces, ahora nosotros sí vemos, llegan a nuestras salas de hospitalización adultos mayores de 90, 95, 100 años, pero muy pocos son los que llegan, funcionales, ¿no? Eh, Solo para mencionarles, tenemos una adulta mayor de ya casi 102 años, ¿no? Pero esa adulta mayor tiene sus problemas del envejecimiento, lo que se le ha afectado más es la vista y el oído, pero ella, gracias a los cuidados, ¿no? de la familia, pues camina, es funcional, hace mucho ejercicio y eso la mantiene activa. No es una adulta mayor postrada, pero eso es por los cuidados de la familia y porque están permanentemente preocupados por los controles de sus enfermedades. ¿Y cuál es la situación de Arequipa en cuanto a la cantidad de adultos mayores? Si tenemos una población que es de 1.287.000 habitantes, el 11% representan a los adultos mayores. Para los años, para hace 10 años más o menos, representaba en Arequipa el 8% de la población era adulta mayor, pero ahora ya es 11%. Entonces, esa población está creciendo exponencialmente y es en esta población donde vemos, lamentablemente, más demencia, ¿no? Entonces, por eso es la principal preocupación por abordar y qué podemos hacer principalmente para intervenir tempranamente en estos adultos mayores para disminuir esa probabilidad de que puedan desarrollar demencia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Ahora, hablando sobre demencia, a nivel del mundo tenemos 55 millones de personas afectadas con esta enfermedad, ¿no? Que tienen la demencia. A nivel de Latinoamérica hay más o menos 8,5 millones de personas que sufren de demencia. En nuestro país está reportado 250.000 casos de demencia y en Arequipa de todos los adultos mayores de 65 años están reportados como un 8 a 10% que tienen demencia. Pero para nuestro país y sobre todo Arequipa, estos datos pueden estar subestimados debido a que no tenemos buenos registros de información y se basan básicamente en estudios que se han realizado y que muchos de ellos no están, no tienen una publicación adecuada o una revisión sobre cómo se realizaron estos reportes, ¿no? Entonces, pero debe estar subestimada. Entonces, ahora hablaremos un poquito sobre lo que es la definición de, de demencia. Se corre un poco esto. Ya. Las demencias, nosotros recientemente, desde que está la clasificación de demencias por el DSM-5, se considera, ya no hablamos así demencia, ¿no? Sino lo que decimos es que el paciente está teniendo un trastorno neurocognitivo mayor y eso hace referencia a que están comprometidas las funciones cognitivas, principalmente la atención, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la capacidad motora de esos pacientes, su capacidad de relación social también. Entonces, una demencia básicamente va a estar afectando las funciones básicas cognitivas que tiene toda persona, ¿no? Y hay un concepto que a veces utilizamos y a veces nos confundimos, no es lo mismo decir demencia que deterioro cognitivo. Entonces, el deterioro cognitivo hace más referencia a cuando hay cambios, ¿no? En las capacidades mentales, como puede ser la memoria, sobre todo esa memoria reciente, a esos olvidos que dicen, ay, me olvidé dónde dejé la llave, me olvidé de dónde dejé tal cosa, y uno empieza a preocuparse, ¿tendré demencia o no tendré? Pero ese deterioro cognitivo generalmente es leve en cuanto a la alteración de la memoria y no siempre estas personas van a desarrollar demencia, ¿no? Hay otros factores que influyen para el desarrollo de la demencia.
Podemos simplificar un poco más la definición y es, ¿no? Cuando si hablamos de demencia, estamos hablando de un deterioro progresivo de lo que es básicamente memoria, lenguaje y que finalmente va a llevar a que se afecten la funcionalidad del paciente, ¿no? Sobre todo para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, recordando que las actividades básicas, ¿no? de la vida diaria son que el paciente pues coma solo, se vista solo, se cae, que vaya al baño solo, que tenga continencia urinaria, continencia fecal, ¿no? Y que el paciente pues pueda caminar, ¿no? Son las actividades básicas. Pero estas, cuando el paciente tiene demencia, progresivamente van a irse comprometiendo. Los tipos de demencia que conocemos son principalmente la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más frecuente, tiene una prevalencia de un 60-80%, y le sigue la enfermedad vascular, que está condicionada básicamente por las enfermedades cardiovasculares que tienen los pacientes, y estas enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en nuestros adultos mayores. Otros tipos de demencia menos frecuentes son la frontotemporal y la de cuerpos de Lewy. Vamos a mostrar algunas características que tienen los pacientes con esta enfermedad de Alzheimer. Normalmente nosotros sospechamos que un paciente pueda tener Alzheimer porque vemos cómo lentamente, progresivamente va presentando los problemas de memoria, ¿no? Se va olvidando lo más reciente, al inicio logras recordar, luego poco a poco ya no recuerdas, te están conversando y te vas perdiendo de la conversación. Cada vez uno nota de que el paciente se va olvidando más y más cosas, ¿no? Pero eso es algo lento, progresivo, que se va viendo en el tiempo. Y algo que ocurre en estos pacientes es que suelen desorientarse, ¿no? En cuanto al tiempo, principalmente no saben las fechas, no saben el año en el que se está. Y muchas veces también estos pacientes a veces te refieren, acuden a la consulta y te refieren, ¿no? Salí a hacer mis compras y de repente hubo un momento que no sabía dónde estaba, se desubican, ¿no? Entonces ya son una de las manifestaciones que poco a poco se van a ir acentuando más y por eso es que se hacen completamente dependientes porque no pueden salir. Hay pacientes que se pierden, salen a hacer sus actividades y se pierden, ¿no? Entonces y eso significa pues que requieren mayor cuidado y no todos los pacientes tienen la capacidad de tener un cuidador permanente. Y otra de las características es de que progresivamente se va perdiendo la capacidad para nominar las cosas, ¿no? Eso, quiero que me pases eso, te dicen, no, pásame eso. Y no se acuerdan, ¿no? Que quieren la cuchara, que quieren el lapicero, qué sé yo, ¿no? Entonces ya van perdiendo todo ello y también al final se va a comprometer el lenguaje, llegan a perder la capacidad para expresarse, ¿no? Y finalmente hasta para comprender, ¿no? Entonces es algo que es característico en los pacientes con Alzheimer. La demencia vascular, el inicio es un poco más abrupto, no es tan insidioso y progresivo y siempre está asociado a eventos cardiovasculares, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, principalmente los isquémicos, ¿no? Y se acompañan de alteraciones en la marcha, en el equilibrio. Lo que acá se ve mucho la alteración en lo que es la concentración, no tienen esa capacidad para emprender nuevas cosas, para ordenar, para planificar sus cosas, ¿no? Y obviamente aquí se acompañan mucho por esa limitación física que van teniendo, hay cambios en el ánimo y se va muy acompañada esta demencia de depresión. La demencia frontotemporal, esta es una demencia en la cual los síntomas son más cambios en la conducta, hay una desinhibición, ahí te dicen el paciente, mi papá nunca ha hablado malas palabras, nunca ha dicho y empiezan, ¿no? Ahora, cualquier cosa que les dicen y son pacientes que empiezan a hablar cosas o con palabras que antes no utilizaban, o también puede haber se vuelven también apáticos, notan que la personalidad ha cambiado, ¿no? Ya no es esa paciente tranquila, amable, ¿no?
Es una paciente que se enoja de todo, es impulsiva y tiene reacciones exageradas. Por eso es que se habla que hay una de desinhibición. Y también van a presentar trastornos del lenguaje, ¿no? Y esta demencia tiene una característica de presentarse a edades más tempranas, ¿no? Incluso en jóvenes menores de 60 años. Eh, acá, ya, el diagnóstico. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de que el paciente tiene o no demencia? El diagnóstico nosotros lo tenemos, es clínico, ¿no? Es de acuerdo a la evaluación, a la historia clínica que le hacemos al paciente y a las pruebas para ver el estado cognitivo que nosotros aplicamos, eh, que son de cribado. Una vez que hacemos ese cribado, nosotros debemos hacer los test o debe tener ese paciente también los test neuropsicológicos, ¿no? Que generalmente lo aplican los psicólogos. Acá en Arequipa no son muchos los psicólogos que se dedican exclusivamente a la neuropsicología, ¿no? Pero en otros lugares sí, donde se estudia o se vela a estos pacientes con demencia, hay los psicólogos especialistas en en neuropsicología y se encargan de esa valoración hacia los pacientes que sospechamos que tienen demencia cuando les hemos hecho el cribado, ¿no? Pero finalmente el diagnóstico más aproximado lo vamos a tener con los biomarcadores, que actualmente pues son biomarcadores que podemos hacer en el líquido cefalorraquídeo. Los de sangre son los que se está viendo ahora con la parte de genética que se ha determinado, ¿no? Ya se está viendo que hay muchos genes que están interviniendo y que puede haber, por eso es que familias pueden tener los cuadros de demencia, ¿no? Aún en nuestro país todavía estos métodos son de alto costo, por eso es que no se realizan con mucha facilidad, pero ya estos son los métodos diagnósticos que son el boom actualmente en otros lugares, ¿no? El PET scan también para detectar la sustancia mieloide, la proteína tau, todos ellos también nos dan una mayor aproximación o proximidad sobre la demencia y el tipo de demencia que podría estar presentando nuestro paciente, ¿no? Pero como todo ello no tenemos nosotros al alcance, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Y lo que hacemos también y lo que se debe hacer, o ustedes que tienen que ven pacientes, adultos mayores que llegan a su consulta, ya sea la consulta médica o cuando prestan una atención de cualquier profesional de la salud, ¿no? De la enfermera, entonces, o cualquier otro personal, y se dan cuenta, ¿no? De que ese paciente podría estar con demencia, ¿no? Entonces tiene que ser referido hacia el médico para que pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico se hace con una buena historia clínica, ¿no? Donde se entrevista al paciente y a la familia para obtener los datos sobre cuáles son los cambios que está teniendo este paciente en cuanto a la memoria, en cuanto al lenguaje, en cuanto al comportamiento, ¿no? Y también identificamos las comorbilidades, las enfermedades que puedan estar condicionando alguno de estos cambios que está teniendo el paciente. Una vez que hacemos nuestra historia clínica, nosotros tenemos que hacer obviamente nuestro examen físico y dentro de eso tenemos que aplicar las pruebas de cribado para hacer el diagnóstico o tener la sospecha de que nuestro paciente está presentando un cuadro de demencia. Los test que más utilizamos es el Mini-Mental Test, pero nosotros en geriatría utilizamos como cribado, porque la consulta externa siempre vienen los pacientes y es bastante, el test de Pfeiffer, ¿no? Que les voy a mostrar más adelante. Y con ese test, nosotros decimos, tiene probabilidad de que este paciente esté haciendo un trastorno cognitivo, entonces lo pasamos para hacer otras pruebas un poco más amplias, como es el Mini Mental Test, y con eso nosotros podemos determinar
el tipo de demencia que podría tener y cómo podemos intervenir en este paciente. Nosotros también dentro en la parte médica tenemos que ver, ¿no? O sea, qué otras enfermedades podría tener y podría estar causando los problemas de memoria que tenga este paciente. Es muy común que nuestros adultos mayores desarrollen enfermedades como el hipotiroidismo, ¿no? Por eso es que nosotros cuando evaluamos a un paciente que está con estos problemas de memoria, entonces nosotros empezamos a valorar, le pedimos la hormona tiroidea para ver cómo está y si vemos que esto está alterada, entonces empezamos el tratamiento y corregimos y vemos si hay mejora o no en el estado cognitivo. También es muy común que nuestros adultos mayores tengan las deficiencias de la vitamina B12, que también se asocia mucho con los problemas de memoria y deterioro cognitivo. Entonces, y si nosotros encontramos que efectivamente están bajo esos niveles y que generalmente en geriatría, nosotros no, a partir de cuando el paciente está con niveles, que algunos están todavía dentro del rango normal, pero están del normal hacia abajo, como es con valores de 400 de vitamina B12, ya empezamos a darles el tratamiento, la suplementación y vemos, ¿no? Si es que ese paciente con el tratamiento mejora o no mejora su memoria y vemos que muchos pacientes sí logran mejorar. Otra situación que hace que estos pacientes también puedan empezar con estos problemas de memoria es la depresión. Entonces, nosotros también hacemos esa valoración y empezamos a dar el tratamiento una vez que está diagnosticado. Y entonces vemos también que hay mucha mejoría en estos pacientes cuando se trata esta enfermedad y no, y realmente o sea, no está desarrollando una demencia, sino ha sido esta enfermedad la que le ha ocasionado que tenga los problemas de memoria o ese deterioro cognitivo. También los pacientes pueden tener otras enfermedades como son tumoraciones a nivel del sistema nervioso central, en lo cual va a estar comprometida muchas de las funciones, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que diagnosticar a través de la historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio que puedan requerir nuestros pacientes. Y después nosotros hacemos nuestro plan de trabajo y de abordaje de el paciente que está acudiendo a la consulta por problemas, pues, que la mayoría ocurren por los problemas de memoria. Entonces, en geriatría, nosotros tenemos un instrumento que nos apoya para hacer nuestro diagnóstico y plan de trabajo que es muy importante y que es la valoración geriátrica integral, que consiste en un proceso que es muy dinámico y multidimensional, en el cual nosotros nos permite evaluar la calidad de vida, el estado funcional, el pronóstico que puede tener con sus enfermedades este paciente y sobre todo nos permite valorar bastante bien aquellos pacientes que puedan estar teniendo ya demencia o que estén iniciando un deterioro cognitivo. Entonces, ¿en qué consiste la valoración geriátrica integral? Creo que acá me le he pasado. Acá está. La valoración geriátrica integral consiste en evaluar el estado con la historia clínica, vemos el estado médico, ¿no? Valoramos todas las enfermedades que tiene ese adulto mayor y cuáles son las que podrían estar ocasionando estos problemas de memoria en nuestro adulto mayor. Y hacemos la valoración de su estado funcional, que quiere decir si ese paciente es independiente o tiene algún grado de dependencia para desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria. Empleamos estos tests, el de CAS, el de Bartel, que es más completo, que nos permite definir si nuestro paciente es dependiente o es independiente para esas actividades básicas que ya les mencioné, que es comer solo, vestirse solo, bañarse, ir al baño solo, ¿no? Caminar solo, puede ayudarse de un bastón. No significa dependencia, ¿no? La dependencia es cuando no puedes hacer lo que el paciente que solo está sentado, por ejemplo. También tenemos la otra valoración que es la parte afectiva. Entonces, nosotros vemos si ese paciente
tiene evidencias o no de estar con depresión. Para eso hacemos el cribado con el test de Yesevach y luego lo complementamos con la valoración del DSM-5. También hacemos ahí la valoración cognitiva. Aplicamos el test de Pfeiffer, de acuerdo a cómo nos sale, profundizamos con el mini mental, el test de reloj y otras pruebas más que se requiera. Y cuando el caso está más complicado, más difícil, si mandamos, ¿no? Para que a psicología para que nos hagan una valoración neuropsicológica completa. También valoramos el estado social, ¿no? A través del test de Gijón, donde nos permite ver si ese paciente tiene apoyo familiar, no tiene apoyo familiar, vive solo, si aún trabaja o si tiene pensión, no tiene pensión, porque todo ello es importante para elaborar el plan de manejo, ¿no? Si va a estar en condiciones de poder recibir un tratamiento en cuanto a la parte económica, si se puede, si tiene un cuidador, quién se va a encargar de la medicación, él solo podrá encargarse. Entonces, sí es muy importante esta valoración. Entonces, por eso es que este instrumento del BGI es muy, muy necesario aplicar en todos los adultos mayores para que nosotros, una vez diagnosticados los problemas de ese adulto mayor, podamos decir nuestro plan de intervención, en este caso para los pacientes que tienen demencia. Acá, aquí arriba les estoy mostrando el test del Pfeiffer, ¿no? Que son preguntas simples. Mientras vamos conversando con el paciente, pues les vamos preguntando, ¿no? Nos permite saber si ese paciente está ubicado, ¿no? En espacio, preguntamos la fecha, preguntamos sobre su memoria reciente, ¿no? Si saben quién es el presidente, si sabes en qué lugar estás, si utilizan o no teléfono, si se acuerdan el número, la dirección de su casa, dónde nació, ¿no? Quién es el nombre de sus padres, el nombre del presidente, y se hace finalmente las preguntas, para valorar si todavía tienen la función cognitiva superior, como es, por ejemplo, las operaciones matemáticas, ¿no? Si esto lo mantienen o no lo mantienen. Si tiene más de dos errores, ya nos dice de que el paciente sí tiene evidencias de que hay algún deterioro cognitivo. Entonces pasamos a hacer el test más grande, que es el Mini-Mental Test, ¿no? Que se valora sobre 30 puntos y nos permite ver si el paciente no tiene el deterioro o sí tiene el deterioro y está probablemente haciendo no una demencia, pero todo eso nos mete con la valoración de integral de la historia clínica que hemos hecho, si tiene posibilidades de tener alguna enfermedad que esté descompensada, que no esté bien controlada o alguna enfermedad que esté condicionando este cuadro en el adulto mayor. Entonces, una vez que hacemos toda esta valoración, nosotros lo que hacemos, y eso la pueden aplicar ustedes porque es muy sencilla, entonces nosotros determinamos si a nuestro paciente realmente es muy probable su diagnóstico de demencia y si es una demencia este, de tipo vascular, eh, él se va a beneficiar más del que esté muy controladas todas sus enfermedades, porque el tratamiento farmacológico es mucho más específico pues para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces por eso es importante determinarnos de acuerdo a las características clínicas y de acuerdo a esta valoración que hacemos, si el paciente está teniendo una demencia tipo Alzheimer o es una demencia más tipo vascular. De acuerdo a eso, pues vamos a determinar el manejo farmacológico, ¿no? Entonces, si vemos que el Alzheimer es leve, es moderado, pues tenemos medicamentos que lamentablemente no están en el petitorio del MINSA, ¿no? Para poder darles a los pacientes. Entonces, los pacientes tienen que comprarse esta medicación y el costo es alto, ¿no? Y los que más se benefician son cuando el paciente está iniciando la demencia. Esos pacientes sí podrían beneficiarse en cuanto se va a retardar el progreso de la enfermedad, pero lamentablemente el costo es muy caro, ¿no? Entonces el acceso es de muy pocos pacientes.
¿no? Entonces, los medicamentos que tenemos son inhibidores de la colinesterasa, como es el donepezilo, la ribastigmina, que hay en parches, pero es muy caro. Tenemos la galantamina también. Cuando el Alzheimer es moderado a grave, podemos utilizar la memantina. Y cuando ya el paciente presenta síntomas conductuales, como que se pone agresivo, no, no hace caso a la familia, no duerme, se hace de la noche día, quiere salir de la casa, no quiere abrir la puerta, quiere irse a trabajar, está muy confundido. Entonces ahí ya tenemos que hacer un manejo ya, viendo si hay un componente depresivo o no. Y ahí es donde más utilizamos para este tipo de situaciones los medicamentos antipsicóticos, ¿no? Claro que hay que ir titulando. La característica de los adultos mayores en el manejo es que los títulos son muy pequeños, ¿no? Nosotros empezamos siempre con las dosis más bajitas, ¿no? De a veces de un cuarto, y a veces esa es la diferencia que tenemos, con nuestros colegas psiquiatras, ¿no? Que ellos empiezan con dosis a veces un poco más altas, ¿no? Eh, pero nosotros siempre vamos con un poquito más de temor en cuanto a cómo van a reaccionar a cada una de las dosis, porque reciben muchos medicamentos, ¿no? Por muchas enfermedades, tienen pluripatología, entonces la interacción con muchos de los medicamentos a veces potencia la acción de estos medicamentos antipsicóticos. Entonces, por esa razón es que nosotros empezamos con las dosis mucho más bajitas. Pero como están viendo, el acceso a esta terapia farmacológica no la tienen todos nuestros pacientes, sobre todo los pacientes del MINSA. Entonces, y mucho menos al último tratamiento que se está viendo, que tiene mejores oportunidades, mejor capacidad de respuesta en los pacientes que desarrollan demencia, como son los medicamentos, ¿no? Inmunomoduladores, son los que les estoy poniendo ahí, que es el donanemab, el lecanemab, que es uno de los que más tiene mejor, que ya están aprobados, ¿no? Por la FDA, pero que todavía no están al alcance en nuestro país y menos para nuestros pacientes que tenemos en el MINSA. Pero solo para mencionarles que son los medicamentos más prometedores para retrasar el avance de la demencia, no es que la curan, nada de eso. Entonces, lo que nos queda es el manejo no farmacológico, pero este manejo no farmacológico tiene mejores resultados cuando complementa un tratamiento farmacológico. Entonces, en realidad, lo que deberíamos o nuestra principal intervención debe ser para evitar o retrasar la aparición de la enfermedad de la demencia, ¿no? Pero dentro del manejo no farmacológico está la estimulación cognitiva, donde el paciente trate de mantener la memoria a través de juegos, actividades con la familia, con psicoterapia de apoyo, ¿no? Entonces se requiere realmente el apoyo familiar para el desarrollo de estas actividades y que haya lugares y sitios donde puedan hacer esta terapia cognitiva, ¿no? No tenemos muchos centros donde puedan los pacientes ir específicamente a hacer este tipo de terapia. En cuanto a la terapia física, sí, complemento es importante porque estos pacientes, como van teniendo alteraciones de la marcha, del equilibrio, entonces se necesita mantener músculos, se necesita mantener equilibrio, hacer ejercicios de flexibilidad para prevenir caídas y tengan otras complicaciones como son las fracturas, ¿no? Entonces, esa es la parte que va a complementar y que también se requiere en el tratamiento para estos pacientes. Pero donde podemos intervenir principalmente, y bueno, en los estudios se ha visto que sí funcionan bastante bien y que ayudan, pero complementan a los tratamientos. Entonces, son varios estudios que les mostraba. Acá se me va. Ya, entonces lo que quería ver era esto, ¿no? Que lo más importante para nuestra realidad es trabajar en lo que es prevención, ¿no? Y acá tiene un rol muy importante, o sea, los establecimientos de atención primaria, porque es ahí donde acuden los pacientes para recibir
atención por cualquiera de sus enfermedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar ya con los adultos mayores, sobre todo con los más jóvenes, desde los 60 años, que ya es un adulto mayor a partir de los 60 años, a algunos consideran a partir de los 65, pero en nuestro país es a partir de los 60 años. Entonces, y decirle, ¿no? Hay que educar, hay que captar y educar, que básicamente que todas sus enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, son las que a futuro podrían ocasionarle problemas de demencia. Entonces, son enfermedades que tienen que estar bien controladas. Entonces, necesitamos que estos adultos mayores, pues, desde la parte médica, tengan bien diagnosticadas y bien controladas sus enfermedades, ¿no? Y para eso se necesita mucho hablar y darse un tiempo para hablar y conversar con el adulto mayor para que sea adherente a sus tratamientos, explicarle qué complicaciones tiene cada una de estas enfermedades y por qué es importante que cumplan sus tratamientos. Y no solo es eso, ¿no? Sino que se debe fomentar que todos los adultos mayores desarrollen actividad física, tengan actividad mental para preservar a futuro su cuerpo y su mente, ¿no? El, Se ha visto, ¿no? Que la única manera para evitar estas enfermedades que son crónicas y que son discapacitantes a largo tiempo, como son también estas enfermedades cardiovasculares con todas sus complicaciones y que también son causa de demencia, es la prevención. Entonces, la prevención y la atención temprana salvan y dan calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Porque ya se ha visto en todos los estudios que son de los más recientes, de que si el adulto mayor controla todos los factores de riesgo cardiovascular, todas estas enfermedades como son la hipertensión, la diabetes, están bien controladas y si intervenimos antes en atención primaria, antes que aparezcan estas enfermedades, entonces vamos a mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes, sobre todo para cuando lleguen adultos mayores, ¿no? Entonces, eh, y todos estos estudios que yo les estoy mostrando aquí hablan, ¿no? Cómo el controlar estas enfermedades va a disminuir o va a demorar la presencia de demencia en estos pacientes. Entonces, la conclusión para nosotros como médicos y para todo el personal de salud, si queremos prevenir la demencia, tenemos que prepararnos para tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento saludable o un envejecimiento exitoso o con calidad de vida. Y eso significa que tenemos que tener una nutrición balanceada y eso tenemos que indicar a todos nuestros pacientes cuando los vemos en un establecimiento de salud, indicarles cuál es la mejor dieta para ellos, que lo que comemos actualmente no contribuye para nada a nuestra salud, ¿no? Entonces tenemos que enseñar qué es lo que se debe comer. Arequipa se come muy rico, pero no es saludable. Si hay un equilibrio entre la dieta, entre la actividad física, que no solo es caminar, sino hacer ejercicio, y es un ejercicio que permita fortalecer músculo, mantener ese músculo que permita que los adultos mayores sean flexibles para evitar lo que son caídas, que mantengan el equilibrio y que tengan y hagan ejercicios, o sea, para eso implica también hacer ejercicios con un poco de pesas, ¿no? Si logramos eso en nuestro adulto mayor y que también mostrarle que tiene que mantener su capacidad o su cognitiva aprendiendo nuevas cosas, como pueden ver en esa imagen, ¿no? Un adulto mayor aprendiendo a utilizar una computadora y a través de aprendiendo a realizar los juegos, ¿no? Con los nietos, con los hijos, ¿no? Los juegos de video y ese tipo de cosas, todo eso mantiene activa la mente de los adultos mayores. Entonces, la única manera de lograr un envejecimiento que sea saludable es manteniendo un equilibrio con la dieta, con el ejercicio, ¿no? Y haciendo actividades que nos permitan estar eh, mentalmente sanos en cuanto a la capacidad de sociabilizar, de estar integrados con nuestras familias, con la gente que está a nuestro alrededor. Si tenemos todo eso en equilibrio, pues podemos lograr un envejecimiento
más saludable que va de alguna manera, puede frenar o detener o retardar la presencia de estas enfermedades que son crónicas y discapacitantes como es la demencia y también las complicaciones de todas las enfermedades cardiovasculares que suelen tener estos pacientes adultos mayores. Bueno, esto es lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.